Estrategia Salud y Ambiente. En Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos a... Debes brindar amor para después pedir. Bueno, 16:29. Sí, estamos ya en comunicación con el doctor Santiago O'Neill. Él es del Instituto de Neurociencias Cognitivas de la Fundación Favaloro. Buenas tardes, Santiago, ¿cómo estás? Gabriela Ensink y Elisa Soto acá en Estrategia Salud y Ambiente. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Santiago. Bien, con la expectativa de poder hablar con vos justamente sobre lo que viene, que es el día 21 de septiembre, el Día del Alzheimer. Y bueno, primero entender de qué hablamos cuando hablamos de Alzheimer. Bueno, en realidad hablamos de una enfermedad que es muy frecuente. Sí, hay más o menos en todo el mundo millones de personas con esta enfermedad, y una enfermedad que es la causa más frecuente de demencia, por lejos comparativamente con las otras. Es una enfermedad que, digamos, afecta al paciente, pero también afecta a todo el entorno del paciente, porque va alterando lo que se llaman sus funciones cognitivas, su memoria, su lenguaje, su capacidad para manejarse en la vida cotidiana. Y hoy en día es una enfermedad que no se cura, pero es una enfermedad que sí se trata y que tiene tratamiento que hace que la enfermedad vaya más lentamente y que obviamente la calidad de vida del paciente y de la familia puedan mejorar. Santiago, ¿se puede prevenir el Alzheimer? Porque justo cuando estábamos preparando el programa y preparando el flyer para anunciarlo, con Elisa decíamos, ¿podemos hablar de cómo prevenir el Alzheimer? En realidad es una pregunta difícil de contestar. La realidad es que hay muchas formas para prevenir la aparición de los síntomas. Lo que no está del todo claro es si podemos prevenir que aparezcan los cambios en el cerebro. Pero sí hay determinadas acciones que podemos tomar para que si uno tiene esos cambios en el cerebro, desarrolle los síntomas mucho más tarde. Y esas formas de prevención tienen que ver con, tener una vida perfecta, llamémosle, comer bien, con una dieta variada, rica en todo tipo de nutrientes y obviamente no rica en grasas, haciendo actividad física, teniendo mucha actividad social y teniendo muchas actividades, digamos, que incentiven o que impliquen activar o hacer trabajar nuestro cerebro. Santiago, ¿y se puede hablar o se pueden señalar cuáles son las causas del Alzheimer? En realidad, el Alzheimer es una enfermedad en la que sabemos lo que pasa en el cerebro, pero no sabemos por qué. En realidad no hay una causa que se haya establecido hoy. O sea, como decía, sabemos todos los cambios que van apareciendo en el cerebro de una persona que tiene Alzheimer, pero no sabemos por qué algunas personas desarrollan Alzheimer y otras no. Y otra pregunta que se me instala, se me presenta es, ¿el Alzheimer solo se produce en personas de determinada edad o también se puede producir en personas más jóvenes? Es una enfermedad cuyo lo que nosotros llamamos que el principal factor de riesgo es la edad. Es decir, es mucho más frecuente en cuanto mayor es la edad. Pero, digamos, puede haber casos en personas más jóvenes. No es lo más común ni lo más frecuente. Lo más frecuente es alrededor de los 85 años más o menos, 1 de cada 3 personas va a tener Alzheimer. Mientras que a los 65, 1 de cada 10, 1 de cada 8 puede llegar a tener Alzheimer. Santiago, y ahora voy a esta pregunta de qué es y qué no es Alzheimer. Cualquier olvido, cuando uno empieza a no recordar el nombre de tus compañeros de trabajo de hace 5 años o del actor que te gustaba o la actriz hace tantos años y no te salen
¿eso puede ser un indicio de que ya estamos en camino a? Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes o a cualquiera de los oyentes si se olvidan las cosas o si se olvidan algunas cosas, yo diría que el 99% de la gente se olvida de algunas cosas. Sí. Y el 99% de la gente no tiene Alzheimer. Es decir, los olvidos pueden ser un síntoma de muchísimas causas. El Alzheimer es una de ellas. ¿Cuándo nos tiene que llamar la atención? Cuando estos olvidos cada vez son más frecuentes, cuando son cada vez más notorios, cuando obviamente interfieren en la vida cotidiana, cuando los problemas para encontrar alguna palabra no son una cosa aislada, sino que se van apareciendo cada vez más en el tiempo. Es decir, olvidarse las cosas o tener alguna falla aislada no necesariamente es Alzheimer. Cuando esto se hace cada vez más común y cada vez más frecuente, tampoco es Alzheimer seguro, pero bueno, hay más posibilidades. Por eso nosotros lo que en general siempre decimos es que ante la duda, lo mejor es hacer una consulta y, digamos, sacarse esta inquietud que uno puede tener en relación a esto. Santiago, si en un adulto mayor se presenta esto que vos decías, que mencionaste ya algunos de los posibles síntomas, ¿qué otro síntoma puede llegar a tener que permita señalar esto que decís vos? Bueno, hay que tomar una consulta médica con un neurólogo porque está pasando esto. Este tipo de enfermedades tienen lo que nosotros llamamos síntomas cognitivos, es decir, problemas con la memoria, fundamentalmente memoria reciente, es decir, uno se va olvidando de lo más cercano a lo más lejano, dificultades para encontrar las palabras, lo que nosotros llamamos anomias, puede haber algún episodio de desorientación, es decir, no saber dónde estar, no saber cómo llegar a un lugar conocido, puede haber dificultades en lo que tiene que ver con la capacidad de resolver problemas, de ejecutar acciones, de planificar cosas o un programa que uno quiere hacer. Un ejemplo, por ejemplo, es hacer una receta que requiere varios pasos. Esos son los síntomas cognitivos. Después están lo que nosotros llamamos síntomas conductuales, que muchas veces se asocian también con estos síntomas cognitivos. La depresión o cambios en el estado de ánimo se ven en pacientes con este tipo de enfermedades. Lo que nos llamamos apatía, que es una marcada falta de motivación para hacer las cosas. Y y después en momentos más avanzados puede haber cierto grado de agresividad, cierto grado de irritabilidad, ver cosas que no están, pero son síntomas mucho menos frecuentes también. Santiago, ¿y cómo impacta hoy el estrés por un lado y las tecnologías por el otro en esta pérdida de memoria? Por ejemplo, desde que tenemos el celular, nadie se acuerda el número de teléfono de nadie. La realidad es que el estrés es un factor que puede influir en cualquier enfermedad, pero no es la causa. O sea, uno no va a tener nunca Alzheimer por estrés. El estrés puede ayudar tal vez a que los síntomas sean más notorios, pero no va a ser nunca la causa propia de la enfermedad. En relación a las tecnologías, me parece que es una realidad que el mundo ha cambiado con el uso de este tipo de cosas y hay determinadas cuestiones que las tecnologías han reemplazado lo que nosotros antes nos guardábamos en la memoria, lo que no está mal. El tema es que tenemos que seguir usando la memoria o seguir estimulando el cerebro de alguna otra manera. Santiago, tenemos que ir terminando, pero si bien no tiene cura, sí, como vos señalabas en un principio, se puede ir retrasando todo esto, el deterioro, ¿no?, neurocognitivo. ¿Qué puede hacer una persona con Alzheimer o qué puede hacer un familiar? ¿Qué le puede hacer a esa persona para ayudarla? El Alzheimer tiene medicación, que en realidad no cambia la evolución de la enfermedad, sino que hace que se lentezcan los síntomas, la progresión de los síntomas,
Y después tenemos lo que llaman tratamiento no farmacológico. La mejor manera para que una persona esté bien o esté mejor, si tiene Alzheimer, es que esté activa. Es decir, que tenga actividades sociales, que tenga actividad física y que tenga actividad mental. Y dentro de esa actividad mental tenemos que intentar que haga cosas, primero, que le gusten. ¿Sí? Si yo le pido a una persona que haga algo que odia y que no le gusta, no va a ser algo que le haga bien. Así que tiene que ser algo que le guste. Y también es muy importante que tiene que ser algo que implique un desafío para su cerebro. Por ejemplo, si uno hace palabras cruzadas, ¿está bien hacer palabras cruzadas? Sí, está perfecto, pero si uno sistemáticamente solo hace palabras cruzadas y todos los días hace palabras cruzadas, se transforma más en una rutina que un desafío. Entonces, es importante hacer actividades desafiantes. Y variadas. Me gustaría, Santiago, para cerrar, que nos cuentes si siguen funcionando los talleres de la memoria que hacían allí en Fundación Favaloro y, en tal caso, cómo las personas pueden llegar hacia esos talleres. Sí, en realidad... Lo estamos perdiendo al doctor. Santiago, ¿estás por ahí? No, daría la impresión que se cortó. Bueno, una pena. Igual podemos googlearlo, esto de los talleres de la memoria. Sí, podríamos darnos por satisfechas Favaloro con la entrevista, porque sí, la verdad que fue muy completa y pudimos evacuar todas nuestras consultas, que son seguramente la inquietud de muchas personas que están del otro lado, así es que la verdad que fue muy positiva. Sí, nos quedan, a mí me quedarían un montón de preguntas en el tintero, pero bueno, en un programa de 1 hora no se puede extender tanto. La idea de estos talleres es que van con prescripción médica, o sea, no me puedo autodiagnosticar porque me falla la memoria empezar a ir, sino que se tienen que derivar. Exactamente. Bueno, si querés, Gaby, comentá ya para cerrar con quién estuvimos. Sí, estuvimos hablando con el doctor Santiago O'Neill, él es neurólogo, es jefe de neurología cognitiva en Fundación Favaloro.